Muy bien, nos hemos quedado aquí, acá. Bien, estábamos viendo el problema que originaba el trueque, ¿no? Decíamos que un problema era que era muy difícil establecer un valor o el valor que originaba el intercambio de dos productos, ¿no? Decíamos, ¿cuántas gallinas debo dar por un cerdo? ¿No? Y entonces ahí existían discrepancias entre las dos partes, ¿no? Uno que dice, no, que mi gallina es cara y otro, no, que mi cerdo es más valioso, ¿no? Y entonces ahí se genera un problema. Y el otro problema era que tal vez yo sí necesite el cerdo, pero el dueño del cerdo no necesita mis gallinas, ¿no? Que el dueño del cerdo tal vez está interesado en trigo o está interesado en comprar granos, ¿no? Pero yo no tengo granos, yo tengo gallinas. Entonces, eso es un problema ya que originaba el trueque y era difícil de poder conciliar en ese tiempo, ¿no? Muy bien, ¿quiénes eran los precursores del trueque? Ya, generalmente los pueblos agricultores, ¿no? Vamos a venir aquí a Renalia. Renalia, si nos puede ayudar leyendo esta partecita. Donde dice pueblos agricultores, Lisa. Sí. Tiempo después, cuando los pueblos aprendieron a cultivar la tierra, lograron alimentarse de su cosecha. Así podían quedarse a vivir en un solo lugar. En ese tiempo se seguía practicando el trueque. Los alimentos cultivados, en especial el trigo, sirvieron como importante medio de intercambio en muchos lugares. Muy bien. Ya. Y esta parte más lo puede leer, por favor, donde dice el trueque, esto que está con azul. El trueque servía para satisfacer las necesidades de las personas o grupos que intercambiaban cosas. Para que el trueque fuera posible, era preciso que cada uno de los que cambiaba crea que el bien que recibía tenía más valor que el bien que entregaba. En el momento de realizarse el intercambio, ambas partes debían sentir que ganaban, de lo contrario no hubiera existido. Renalia no se está aguantando la risa, ¿no? Ya. Vean aquí. Aspectos importantes del trueque, ¿ya? Aquí nos está hablando de que el trigo, ¿ya? El trigo está empezando a tomar un valor importante, ¿no? Luego de que el trueque fuese dificultoso y los pueblos viesen que era muy difícil, ¿no? Intercambiar cosas con cosas, el trigo fue tomando una gran relevancia, ¿no? El trigo era ya era como una moneda de cambio, que era aceptado por todos. ¿Por qué? Porque el trigo se podía almacenar, ¿no? El trigo, si se guarda bien, puede durar durante muchos años. Ya, ahora, aquí dos aspectos importantes del trueque. Primero, para que exista el trueque, nos menciona que tiene que existir la satisfacción de ambas partes, ¿no? Es decir, del que da como del que recibe. Y también aquella persona que no necesita el bien que está recibiendo, tiene que tener esa sensación de que lo que está recibiendo vale más que lo que está entregando. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Si yo salgo al mercado, yo soy panadero, y salgo al mercado a querer cambiar mis panes, y viene una persona y dice, yo quiero pan, pero tengo para cambiarte un reloj, por ejemplo. ¿Ya? Para que yo acepte el trueque, tengo que pensar que el reloj es más valioso que el pan. ¿Ya? Ese es un ejemplo. ¿Ya? Se enfoca desde el punto de vista de aquella persona, ¿ya? Que sale a ofrecer, que aquella persona que cambia en realidad, que necesita el pan. ¿Ya? El comprador, por ejemplo, aquí hablando en términos económicos, el comprador necesita el pan, pero yo como vendedor de pan
tengo que pensar si lo que recibo es más valioso que lo que entrego, ¿ya? Porque si yo no necesito un reloj, posiblemente, ¿para qué, no? ¿Para qué yo quisiera un reloj? Pero si es que yo pienso que es más valioso que el pan, entonces voy a querer hacer el trueque, ¿ya? Ese era un concepto importante del trueque, ¿ya? Y que ambos también estén satisfechos, ¿no? Con lo que entrega como con lo que recibe. Ya. Bien, aquí habla del trueque a las primeras formas de dinero. Vamos a ver esa evolución que fue dando el trueque. Vamos a pedirle, a ver, ¿quién está por aquí presente? No me sale su nombre acá. Vitalia. Vitalia, por favor, léanos cómo fue evolucionando el trueque en esta lámina. ¿Vitalia se encuentra o no se encuentra? Dice 7 acá. Bien. Por favor, léanos esta parte. El trueque, ¿no? Sí. El trueque se fue haciendo cada vez más complicado por la gran cantidad de mercancías, complicado por la gran cantidad de mercancías que se canjeaban y porque existían bienes que no se podían dividir como los animales, por ejemplo. Así los pueblos buscaran pequeños elementos y que podían transportar y presentar como algo que tenían valor para intercambiar, como piedras talladas, imágenes y tejidos especiales, conchas marinas, etcétera. Esto fue que se llamó dinero primitivo. Dice, casi no lo veo bien en mi celular. Ya está bien. Bien, entonces, esta es la manera en la que fue evolucionando el trueque, ¿no? Entonces, quiero que ustedes imaginen el día de hoy el supermercado, ¿ya? En el supermercado encuentran un sinfín de productos, ¿no? Si es que ahí existe, por ejemplo, unos 2.000 productos, estaríamos hablando, es poco todavía, ¿no? Existen una infinidad de productos. Algo así estaba ocurriendo en esa época. Ya, como los productos empezaban a crecer, aquellos productos que se intentaban canjear, ya era más complicado determinar si es que yo como comprador o como vendedor estoy satisfecho con el trueque que hice, ¿ya? A ver, ahora, imagínense que están en el mercado y hay como 200 personas en el mercado, ¿no? Ustedes llevan una salsa de tomate y la otra persona lleva arroz y la otra persona lleva un choclo y la otra persona lleva 1 kilo de carne y así sucesivamente, ¿no? Cada persona tiene algo que quiere cambiar. Como los productos canjeables son muchos, entonces ya es muy complicado realizar el trueque, ¿ya? Es por eso que los pueblos de ese entonces empezaron a buscar, dice, diferentes artefactos o diferentes productos que sí sean valiosos para los pueblos. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, perlas, collares, ¿ya? O algunos tallados, algunas piedras especiales, ya eran considerados en ese momento dinero primitivo. Ya habla también de conchas marinas, ¿no? Entonces, esos productos fueron respaldados, ¿ya? Fueron tomados como una base para poder realizar un intercambio. Y entonces ya se fue cambiando productos por, digamos, a tomar por ejemplo, por collares, ¿no? Este collar vale, por ejemplo, 10 panes, ¿no? Y este collar vale, no digo que haya refresco, unos 3 litros de refresco, y así sucesivamente. Este collar vale
o equivale a 5 kilos de trigo, ¿no? Bueno, aunque allá no había kilos todavía, no todo era por bolsa. Entonces, así fueron utilizándose estos artefactos o estos productos como la primer forma de dinero hasta ese entonces. ¿Ya? Y bueno, que aquí igual teníamos que mencionar, no estamos olvidando, que existían productos que no llegaban a cubrir la totalidad del valor que yo necesitaba, ¿no? Aquí en este ejemplo ya no los grafica, ¿no? Si yo quiero una vaca, ¿cuánto siempre de trigo tendría que entregar, no? ¿Y qué pasa con aquellas familias que no lograban tener la cantidad? Vamos a suponer, imagínense esas bolsas arroberas, ¿no? Donde nos traen arroz, azúcar, no, son quintaleras, perdón. Esas bolsas de quintal, ¿no? Donde llega el azúcar, donde llega el arroz. Si es que una vaca valiese unas 5 bolsas así llenas de trigo, ¿qué pasaba con aquellas familias que no llegaban a esa cantidad, ¿no? Que no llegaban a juntar 5 bolsas de trigo? Entonces, para ellos era difícil acceder a una vaca, ¿no? O acceder a un bien. Y como los animales no pueden partirse, es decir, no pueden decir, toma, llévate una pierna y yo me llevo la cola, ¿no? En realidad sí pueden, pero eso provoca que el animal muera, ¿no? Y en ese caso ya se pierde igual. Tendría que ser para consumo interno. Ese era un problema que existía en el trueque, ¿ya? Ya. Ahora, para evitarse esos problemas que generaba el trueque, las personas de esa época empezaron a utilizar los metales, ¿ya? Pero antes de los metales, porque como esto se daba en diferentes partes del mundo, ¿no? Esto vamos a hacerlo como introducción, pero aunque vamos a ver, esperen un ratito, vamos a ver si no está aquí abajo. No, no está aquí abajo. Aquí. Si bien en una parte del mundo se empezaba a dar uso a los metales, había otra parte del mundo que le daba uso a la sal. La sal era un medio de cambio, ¿ya?, monetario en esa parte que ustedes conocen como el desierto en estos momentos, ¿no? En esa parte del mundo, la sal cobraba una gran importancia o un gran valor. En una parte del mundo el oro era importante y en la otra parte del mundo la sal era importante. Ya, imagínense ahora la sal creo que vale $1, ¿no? Vale $1 boliviano. Ya, eso es ahora, pero en esa actualidad, en esa época, perdón, quien tenía sal era realmente rico. Bien, entonces, ¿qué provocaba, por ejemplo, qué problemas generaba utilizar la sal como un bien de intercambio? Que la sal necesitaba pesarse y eso generaba que el comprador o el vendedor siempre esté cargado de una balanza, ya algo que no muchos tenían en esa época, ¿no? Es por decir, mi vaca vale 3 kilos de sal, ¿no? O 3 piezas de sal, y el comprador y el vendedor deberían cargar con una balanza, ¿no?, para poder hacer la transacción. Ya, eso era en cuanto a la sal. Pero en esta parte del mundo se empezó a utilizar los metales, me dicen, ¿no? Andrea, por favor, Andrea, usted léanos estos primeros 2 párrafos. ¿De dónde dice entonces los metales? Sí, de aquí, donde está el mouse. Los metales sirvieron como dinero porque son materiales que se conservaban bien y se podían cortar en trocitos para hacer pagos de diferente valor. La plata fue popular porque no era tan escasa como el oro y era mucho más dura. El cobre, el bronce y el hierro también se usaban como formas de dinero primitivo. El hierro era fuerte y resistente, pero tenía el defecto de oxidarse con el paso del tiempo. Bien, muchas gracias.
Bien, aquí entonces ya la civilización empezó a utilizar los metales como dinero, ¿no? Como forma de intercambio. Los más utilizados fueron el oro y la plata, ¿ya? El oro, obviamente, por su peso, tenía menos uso que la plata, ¿ya? La plata, por ser más abundante, era el más utilizado en ese entonces. Aunque todos sabemos que el oro tiene un valor superior y por mucho a la plata, ¿no? Entonces, de ahí se acuñó, por ejemplo, el término que utilizamos ahora, ¿no? Cuando dicen, vamos a la fiesta, vamos a salir, ¿no? Dicen, no puedo salir porque no tengo plata, ¿no? Entonces, desde ese entonces nosotros ya nos hemos quedado con esa palabra, con esa frase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si sabemos realmente que nuestro dinero actual no es de plata, ¿no? O no sé si es que algunos piensan que su moneda es de plata todavía, ¿no? Pero no, en la realidad no. La plata, nuestras monedas, va a ser eso para un grupo, no me voy a adentrar todavía. Pero nuestras monedas no son de plata, ¿no? Sino que en la antigüedad sí eran de plata, realmente. Bien, entonces, por la facilidad o por la abundancia de la plata, era la moneda más utilizada, aunque el oro en sí tenía mayor valor, ¿no? Algunas dificultades que trajo el intercambio de bienes con metales era que realmente el oro, al venir en lingotes, generaba un alto peso a las personas, ¿no? Y era muy difícil su transporte. Entonces, ¿alguna vez alguien tuvo la oportunidad de agarrar un lingote de oro? Nadie. Un lingote, no un anillo, ¿no? O sea, un lingote de oro siempre. Así como lo ven en la imagen. Ya es realmente pesado. Sí, es realmente pesado, ¿no? Y entonces, en esa época, generar intercambio mediante oro también provocaba un problema, ¿no? Al momento de intercambiar y transportar. Bien, vamos a seguir hacia abajo. Rosy, usted por favor nos puede leer esta parte. Todo desde el título. Cuchillos, hachas y otras herramientas miniaturas se usaban como dinero. Ya en el año 1100 a.C. circulaban como dinero en China miniaturas de cuchillos de bronce hechas y otras herramientas para reemplazar a las verdaderas herramientas en los intercambios. Ya, gracias. Bien, esta era otra forma, ya que se empezó a trabajar con metales, las personas vieron la forma de, digamos, pedacearlo, digamos, ¿no? Pedacear o agarrar, acuñar los metales en pequeñas porciones para poder intercambiarlo. Este es un relato de China, ¿no? Dice que en China agarraban, por ejemplo, la plata y hacían pequeñas esculturas de la herramienta para poder intercambiarla, ¿no? Digamos que esto era un cuchillo, pero era un cuchillo en miniatura de plata para poder intercambiarlo con un cuchillo real, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver la aparición de la moneda. Vamos a pedirle a... ¿Quién no leyó hasta ahora? A ver. Vamos a pedirle a Heidi Juandela. Lea el 1, el 2 y el 3 hasta aquí, hasta donde dice menor. Desaparece la moneda. En la mitad del tercer milenio antes de Cristo aparece un nuevo tipo de dinero que es lo que conocemos como moneda metálica. La moneda es un objeto concreto que tiene valor por sí mismo. Las monedas hechas de una manera
de una aleación de oro y plata aparecieron por primera vez en el siglo VI antes de Cristo en el distrito de Libia, en Asia Menor. Muy bien, gracias. Entonces, aparece la moneda, ¿ya?, como un bien de cambio reconocido por toda la población de ese entonces. ¿Ya? La moneda da realmente un gran giro a la forma de hacer intercambio de la época, ¿no? Ya las personas dejaban de... Oh, se me silenció. Ya. Les decía que las personas dejaban de comparar el producto que reciben del producto que entregan, y ahora todo se hacía o todo se comparaba con la moneda de la zona, ¿no? Porque como ustedes ven acá, han existido diferentes monedas, ¿no? En el Imperio Romano había una moneda, por aquí había otra moneda, por Asia otra moneda, y así sucesivamente, ¿no? La moneda reconocida en esa región. Entonces, la moneda dio un gran giro a la forma de hacer intercambio. Ahora todo tenía que medirse en monedas, ¿ya? Por ejemplo, un cerdo tenía que darle valor en monedas y dependiendo la calidad de la moneda, ¿no? Habían monedas de plata, habían monedas de oro y habían monedas se llamaba aleación, ¿no? Es decir, que estaba mitad plata, mitad oro, o si no con bronce, y así sucesivamente. Ya se empezaba a dar valor en alrededor de la moneda. Aquí está. Ya vamos a pedirle esto. ¿Quién me echó? A ver. Juliana, usted por favor léanoslo otra vez hasta el tercero. ¿Cómo se reconocían las monedas? Noches. Buenas noches. ¿Cómo se reconocían las monedas? Para que las monedas fueran reconocidas por el mayor número de personas, era necesario grabar en ellos algo que las identificara. A ese proceso se le llama acuñar. Los antiguos griegos ponían las cabezas de sus dioses en sus monedas. También se veían espigas de trigo. Los romanos ponían los bustos o cabezas de sus césares, y algunos llevaban sus dibujos de cabezas de ganado. Estas imágenes habían sido por siglos los símbolos del dinero, y al ponerlas en una moneda quedaba muy claro que servían para representar el valor de una cosa. Esto hizo que la gente aceptara más fácilmente el nuevo sistema monetario. Una vez creadas, las monedas han mantenido sus principales características durante milenios. Un ejemplo son las ranuras de los bordes para evitar que sean limadas. ¿Leo el azul igualicen o no? No, está bien ahí, muchas gracias. Bien, entonces con la aparición de la moneda también se dio el acuñe, ¿no? El acuñar. ¿Qué dice que era el acuñar? Era necesario colocar una marca, ¿ya?, en ese círculo metálico, ¿ya?, que se conocía como moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier persona pudiese falsificar, ¿no?, en esa época una moneda. Es por eso que, si ustedes ven acá, las monedas tenían diferentes características, ¿no? Y para la época se colocaba o un dios o una imagen, o muchos han colocado a sus emperadores, ¿no? Como era el César, por ejemplo, en el Imperio Romano. Ya, entonces, con el acuñe se garantizaba que el dinero que uno recibía, o que la moneda que uno recibía, era totalmente real, ¿no? Es decir, que ya es comprobado que está recibiendo oro o que está recibiendo plata, ¿no?
Bien, ya eso es en ese entonces, ¿ya? Porque estábamos trabajando con oro y con plata. En la actualidad también se acuña la moneda, pero en realidad resulta más caro acuñar la moneda que el valor real de la moneda, ¿no? Eso, como dijimos, un grupo lo va a hablar, lo va a ver. Ya. Después esto es un ejemplo de dónde se acuña la moneda, ¿no? Está hablando de la casa de la moneda. Y aquí ustedes pueden ver este artefacto que sirve para acuñar una moneda. Ya para que se pueda ver la imagen. Habla del proceso. Esto ya de todas maneras se lo voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan leerlo, ¿ya? Muy bien. Ahora, el papel moneda también surge su aparición, pero después de la moneda, mucho después. Ahora, ¿por qué aparece el papel moneda y cuál es su uso? Vamos a verlo, se lo vamos a dejar a quién, a ver, a Ana Ruth Choque. Por favor, léanos esta parte. Donde dice el papel. Sí, todo va a leerlo. Ya. Alrededor del siglo no, del siglo XX. El crecimiento de su economía fue tal que Lisa, no se escucha. Sí, parece que su audio está mal, ¿no? Ya, Flor, usted léalo, por favor. Ya, Lisa. El papel moneda fue utilizado por primera vez en China alrededor del siglo IX. El crecimiento de su economía fue tal que algunos grandes comerciantes que tenían reservas de oro y plata tuvieron la idea de guardar las riquezas de otros para prestarlas, hacer negocios y conseguir aún más ganancias de estos servicios. Así nacieron los bancos. Estos comerciantes fueron los primeros banqueros y al poco tiempo empezaron a fabricar su propio dinero, de acuerdo a la cantidad de reservas de oro y plata que tenían. Se podría decir que estos fueron los primeros bancos privados. En Occidente, los primeros bancos y el papel moneda aparecieron en el siglo XVI. Muy bien. Vean lo interesante de la aparición del billete, ¿no? O del papel moneda. ¿Cómo dice que apareció el papel moneda? Lo vamos a resumir ya en una pequeña historia. Como existían muchos comerciantes, muchos de ellos empezaron a hacerse ricos, ¿no? Es decir, de tanto generar comercio, comprar, vender, intercambiar cosas, ellos fueron haciéndose ricos. Como ellos, tal vez, por el miedo o por el peso de su riqueza, no podían transportarse, ¿no? Con toda su riqueza. Imagínense traer un montón, un bulto de dinero, de oro en ese tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Ellos lo guardaban, ¿ya? Y habían personas que también eran comerciantes que guardaban la riqueza de otras personas. Es lo que se conoce como los primeros bancos, ¿ya? Igual que hace el banco ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hace el banco? Viene y capta los recursos de todos aquellos que deseen ahorrar, ¿no? Lo mismo, pero en esa época. Y en esa época era con oro, acuérdense, ¿no? Oro y plata. Entonces, estas personas que acumulaban la riqueza de los demás o que se los guardaban, ya le emitían un documento, ya parecido a un billete, ya o parecido. Ustedes no sé si alguna vez han ido ya a abrir un DPF en el banco. En el banco le dan un documento que dice que ustedes son propietarios de un DPF, ¿no? Que tienen dinero en el banco. O para que se entienda mejor, parecido a un cheque, ¿ya? Le daban un dinero parecido a un cheque donde decía cuánto de oro tengo yo en ese supuesto banco, ¿ya? O en ese supuesto acopio de oro. Entonces, ¿qué hacía el comerciante, el dueño del oro? Con ese título valor, él podía salir afuera y comprar diferentes cosas. A ver, ¿se entiende la idea?
Vamos a repetirlo. Yo, como dueño del oro o dueño de mis riquezas, voy y lo dejo a ese, vamos a llamar, es un banco primario más o menos, ¿no? El primer banco que existió. O voy y lo dejo con ese comerciante que va a guardar mi oro. Ese comerciante me va a dar títulos, ¿ya? En forma de cheques, más o menos. Y ese cheque va a tener valor legal, va a tener, perdón, valor comercial para poder intercambiar con otras cosas. Entonces, yo voy y ese cheque, supongamos que es un cheque, ¿ya? Pero que es un papel. Ese papel yo voy y se lo entrego a otra persona para comprarle, por ejemplo, su ganado. Entonces, yo le entrego ese papel y ahora el que recibió el papel va a ir a la persona que tiene el oro y la va a reclamar. ¿Se entiende, no? Es como si eso ya funcionara como dinero. Entonces, así se crearon los primeros bancos y apareció el uso del papel moneda. Ahora, obviamente, el papel moneda es el billete, ¿no? Ya lo conocemos todos. Pero antes era un papel donde decía cuánto de oro yo tenía. Y podía dividirlo en diferentes, por ejemplo, en unos 200 papelitos, ¿no? Para que yo vaya y lo vaya intercambiando con otras personas. Muy bien, así es como aparece el papel moneda, ¿ya? ¿Cuál era el respaldo del papel moneda? Obviamente el oro que yo tenía acumulado o lo tenía guardado en cierto lugar, ¿no? En donde estaba resguardado por otro comerciante. Muy bien, compañeritos. Aquí se ve una historia de cómo empezó en Bolivia, ¿no? Los primeros bancos emitían estos tipos de moneda. Tal vez ninguno llegó a conocer este. Yo llegué a conocer el de acá, el del Banco Agrícola. Ya, pero no es porque yo vivía en esta época, ¿no? Sino que mi abuelo lo tenía enterrado y una vez yo lo encontré. Después todos estos son antiguos, ¿no? De 1898, 1900, este de 1887, ¿ya? Son papel moneda de ese entonces. A ver si tenemos más. Ya. Bien, aquí vamos a terminar entonces con el avance o con la historia de la moneda, ¿ya? O del dinero. Vamos a proceder a tomar lista y vamos a hablar sobre asuntos de la materia.